Es tan cierto que no importa el color, la raza, la edad y el credo, que todos somos seres de humanidad y lo trascendental es el ser que cada uno de nosotros lleva por dentro con su propia misión de vida. Externamente tenemos apariencia diferente, pero mientras más profundizamos en espacios internos, nos daremos cuenta que somos de la misma naturaleza. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro programa de empoderamiento personal a través del ajedrez. Una visión totalmente diferente donde la psicología, la filosofía se unen con el juego ciencia para provocar estados reflexivos que llevan definitivamente a crecer como persona. Sin embargo, primero, antes de empezar con nuestro programa extraordinario de hoy, donde vamos a hablar sobre cuánto vales tú, cuánto valen las piezas, cuánto te valoran, cuánto valoramos las piezas. Fíjate, tengo que dar un agradecimiento a una cantidad de personas que espero no quedarme corto aquí, que algunos se me haya olvidado, porque de verdad es muy satisfactorio tener ese empuje, ese apoyo de tantas personas preciosas. Egle Santana, Marlene Ortiz, Fernando Alfonso, Ángeles Petit, Henry Rodríguez, Mercedes Franco, Germán Rodríguez, Gisela García, Pimpinela, mi querida Nela, Rob McBride, especial Rob McBride, que es un colega extraordinario y conferencista internacional, Mirta von Sanderman y por supuesto Nelly Conde, por solo citar alguno. De verdad, profundo agradecimiento por su apoyo y por ese reconocimiento de que esto es una visión diferente, y me emociona saber que hay personas que a través de este programa pues se han estimulado y han ido a comprar su tablero y ya están jugando ajedrez. Esa es la idea. Pues bien, hoy vamos a hablar de el valor de las piezas que tiene cada pieza en el juego del ajedrez, que resulta muy particular. Lo primero que tenemos que ver, y vamos a tocar el tema porque es indispensable, es reflexionar cuántas piezas son femeninos y cuántas piezas son masculinos. Si bien esto se adapta al castellano, nos puede servir a nosotros así para reflexionar un poquito. Fíjense, solamente hay dos piezas que tienen nombre femenino, que es la dama y es la torre. Y por el otro lado tenemos 4 piezas que representan el masculino: el peón, el caballo, el alfil y por supuesto su majestad el rey. Ya esto nos está dando una pauta a reflexionar. Y sin caer en machismo, es considerar que este juego fue diseñado y adaptado para elementos masculinos. Ya sabemos su historia de aquel rey que estaba muy conmocionado por la pérdida de su hijo y que aquel señor se le acercó y le enseñó lo que era el ajedrez y le gustó tanto que bueno, lo adoptó. Lo sacó de una depresión, según cuenta la leyenda, porque en realidad no sabemos si eso fue cierto o no. Pero el cuento es que simplemente a través de apasionarse con el ajedrez, lo cual no es nada difícil, pues salió de una depresión tan grande que tenía. Así que esto fue un juego donde en aquella época, que se conquistaba a través de la guerra, pues reflejaba, como siempre les he dicho, el ajedrez refleja la vida o la vida refleja el ajedrez. Reflejaba la forma de conquistar y de conseguir expandir los reinos. Así que por eso encontramos que en este caso 4 piezas son masculinas. El femenino, como les dije en la dama y en otras oportunidades, siempre tuvo un espacio muy reducido. Y este es el reflejo de la humanidad. Porque si nosotros revisáramos lo que es el
matriarcado y el patriarcado, nos daríamos cuenta de que en el mundo, prácticamente el matriarcado como norma social se puede contar con los dedos de la mano. Y esto tiene una explicación. En el inicio de la humanidad, todas las tribus en general, lo que predominaba era la fuerza masculina. Y al predominar la fuerza masculina, eso le dio un liderazgo. Y la mujer siempre quedó bajo la protección de aquel masculino que traía la comida y ella pues se encargaba de la cría. Hubo ese tiempo maravilloso donde la mujer era considerada una diosa porque nadie sabía de dónde venían los niños. Y ya les dije que eso aumentaba la tribu y definitivamente eso era muy positivo. Hasta que el hombre descubrió que él colocaba la semilla y volvió a ser el protagonista. Así que esto nos dice y nos explica por qué en el ajedrez existe 4 entidades masculinas y 2. Y en la vida, posteriormente al desarrollo social, el hombre volvió a tener la iniciativa y el liderazgo y no permitía inclusive que las mujeres se formaran, estudiaran, etc. Es muy recién en la historia de la humanidad, donde la mujer ahora sí es protagonista, donde la mujer sí adquiere un puesto digno, donde la mujer puede expresar todo su potencial porque tiene acceso a esa cultura, a esa formación. Así que, como dato curioso, por eso les decía que revisemos una vez más el significado trascendental de lo que nos dice el ajedrez. El ajedrez también representa, desde luego, esa imagen que aún existe en el mundo, muy escondida, porque si bien las mujeres han llegado a altos niveles en la práctica, a nivel empresarial, a nivel general, inclusive hay sitios donde la mujer todavía es pagada de forma diferente, su salario es diferente. Así que existe todavía esa gran diferencia. Ahora, cuando nosotros entramos ahora a revisar el valor de las piezas, el valor relativo de las piezas, nos encontramos que el peón vale 1 punto, el caballo vale 3 puntos, el alfil vale 3 puntos y le coloco un asterisco porque hay muchos autores que consideran que el alfil vale un poco más, vale 3,5. Y eso se debe a su efecto de poder atacar a grandes distancias. Porque nosotros nos damos cuenta que el valor de la pieza va a ser relativo, también porque dependerá de su posición, pero también depende del poder de su acción. Por eso encontramos que la torre vale 5 y que la dama, que tiene 27 movimientos, pues es la que más vale 9 puntos. Así que, teniendo esto en consideración, vemos ahora que teniendo ese valor, eso va a depender también de la posición del tablero, porque la posición del tablero es la que va realmente a decir esta pieza es de un valor extraordinario. A veces un simple peón, que es la pieza más elemental que tenemos, un simple peón es capaz de provocar ganar la partida. ¿Por qué? Porque ese peón en una posición especial, un peón que esté frenando a un rey, un peón que esté a punto de coronar, vale muchísimo más que aquel otro peón que está allá al inicio del tablero. Son totalmente 2 personajes muy diferentes. A veces un alfil colocado en una esquinita y que domina el tablero impide la ejecución o el paso de un caballo que está a distancia. Por eso esa pieza es verdaderamente tan como una lanza tan especial. Pero aquí ahora quisiera pasar a algo más trascendental. Fíjese, el peón vale 1 punto y justamente es lo más pequeño. Y partiendo de lo pequeño se logra evaluar lo grande. En la vida
y usted que me está escuchando, y sobre todo si es un joven, porque este programa está dirigido también para los jóvenes en el sentido de rescatar principios, valores y reflexiones. Para ti, joven que estás escuchándome, es especial este mensaje. Atiende el detalle de lo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a contar algo, que es historia. La gente, y yo tuve el privilegio de estar en Egipto y ver las pirámides, la gente se queda así, viendo las pirámides con una cara de asombro. Nunca se me olvidará cuando tuve que ir hasta allá y me monté en camellos y nos acercamos así hasta las pirámides. Y aquello es tan monstruoso, tan grande que tú dices, ¿cómo se llegó a eso? Yo te voy a contar cómo se llegó a eso y que es auténtico. Pues se llegó a eso porque en aquel momento el faraón buscó a los mejores arquitectos del momento. Y ese señor planteó el proyecto y se buscó la mejor cantera donde había la materia prima, aquellos bloques. Se buscó a las mejores personas que eran capaces de tallar esos bloques. Se buscó a las mejores personas que podían transportar esos bloques. Se buscó a las mejores personas que podían colocar silimétricamente, y digo silimétrica, porque aquí no cabe ni siquiera la hoja de un cuchillo. Exacta, hasta fueron pulidas y colocadas una detrás de otra. Y esa perfección del detalle de lo pequeño de cada una de las instancias es lo que va a permitir que la torre, que la pirámide, que la construcción que tú hagas sea grandiosa. Tú quieres conquistar a una chica, atiende el detalle de lo pequeño. Haz ese detalle de una poesía, de una flor, de un gesto, de un cariño, un pequeño detalle. Tú quieres mantener ese matrimonio, pues todos los días atiende el detalle de lo pequeño. El detalle de ese valor que es uno, que parece insignificante, pero que la sumatoria de eso es lo que va a permitir. Tú quieres crecer dentro de una organización, atiende el detalle del peón, el detalle de lo pequeño, porque cuando tú entras a una empresa, tú entraste por un currículum, te consideran valioso y hablaremos muy pronto del valor de la persona, pero resulta que te están observando los primeros meses, te están evaluando. Sí, ya entraste a la organización por un currículum, pero ¿sabes una cosa? Ahora es cuando comienza la aventura de crecer dentro de esa empresa. ¿Y sabes qué? Es atendiendo el detalle de lo pequeño que tú realices en esa empresa que vas a ir subiendo. ¿Tú quieres salir bien en los estudios? Atiende el detalle de lo pequeño todos los días, estudiando lo que tienes que hacer. Así que cuando nosotros revisamos la estructura de cuánto valen las piezas, nos damos cuenta que es a través de la evaluación del detalle de lo pequeño del peón que se evalúa, que se clasifica las grandes piezas. Interesante, ¿verdad? Nos asombra lo magnífico, lo grande, pero para lograr eso hay que entender el detalle de lo pequeño. Ahora, ¿cuánto vales como persona? ¿Cómo tú te valoras? ¿Cómo te valora el entorno? Aquí, definitivamente, para hacerlo didácticamente y que quede claro, fíjate en esta diapositiva que estás viendo, vamos a dividir dos mundos, el mundo espiritual y el mundo social. Cuando estamos en el mundo espiritual, todos valemos exactamente igual. ¿Y por qué todos valemos exactamente igual? Bueno, valemos exactamente igual porque somos seres. Es el ser lo que vale. Y todos tenemos un ser. Seguramente te preguntarás, bueno, ¿y qué es un ser? Bueno,
yo te voy a decir de la forma más sencilla que yo he encontrado y que lo transmito siempre en las asesorías y conferencias. Ser es lo que eras tú antes de nacer. ¿Sí? Cuando eras así, chiquitico, pollito chiquitico, ya en el vientre de tu madre, ya eras un ser. Y por lo general, lo adecuado es que ya eres amado, ya eres deseado, ya tienes un valor, y tienes tanto valor por ser, que toda la estructura de tu madre, todo su cuerpo, su sangre, todo está al servicio tuyo, porque tú eres valioso. Así que por eso, todos, como persona, somos valiosas. Lamentablemente, a veces a las personas se le olvida. Conversaba ayer con un paciente y les decía que en realidad Carl Sagan, el famoso Carl Sagan que hizo aquel estudio maravilloso del viaje por el universo, nos decía que somos polvo de estrellas, y es verdad. Y en la medicina china nos dice que el ser humano comienza desde lo celeste. Por eso, esa parte espiritual de que yo me considero que soy más que carne, y sin creer o no creer en Dios o en el nombre que le quieras dar, Jehová, lo que quieras, si quieres créelo, si no quieres no lo creas, definitivamente hay algo dentro de ti que no se lo comen los gusanos, y tú estás conectado a esa fuerza. Eso es importantísimo, porque cuando tienes esa, si lo quieres llamar creencia, hay una fuerza espiritual dentro de ti que cuando lo material falla es la que te sostiene y te mantiene. Así que, ¿cuánto vales? Muchísimo, muchísimo. Y la mayor prueba de ello, de que tú vales, yo te la voy a demostrar. Porque si yo te pregunto a ti, y podrías detener este video, escríbeme por favor 5 cosas por las cuales tú vales. Anda, 5, 10 cosas. Yo valgo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Perfecto. Yo estoy seguro de que después que tú las escribas, yo podría refutar cada una de ellas. Bueno, yo valgo porque soy un buen profesional, porque soy un buen hijo. No, todas esas cosas no es lo que tú vales. Yo te voy a demostrar definitivamente por qué tú vales. Tú vales porque estás con vida. Tú vales porque cada mañana esa fuerza espiritual, esa entidad, te da una palmadita en el hombro y te dice, sigue, continúa, te doy un día más de vida porque eres importante dentro de la creación. Estás con vida porque tú formas parte de un engranaje extremadamente complejo que a veces ni entiendes, y por eso no sabemos la misión en muchos casos de por qué estoy aquí. Pero estás en este plano, aquí, hasta el último día, hasta el último minuto de tu vida, por algo, porque eres importante. Así que por eso en la jubilación ese individuo que cree que ya terminó, falso. Aún tiene mucho que hacer, que demostrar, que ilustrar, de ser referencia, de ser de apoyo para otras personas. Por eso vales muchísimo. Ahora, antes de pasar al mundo social, permítanme una vez más leerles un párrafo muy alusivo al tema. El valor de las piezas se da de acuerdo a la capacidad ofensiva de las mismas, con su radio de acción en el tablero, por su agilidad y dinamismo. Esto sucede igualmente en la vida de las personas y hasta en las organizaciones. Si vemos un organigrama empresarial, se refleja perfectamente esta condición. Un buen gerente tendrá un alto valor por ser capaz de afrontar las vicisitudes
de un mercado globalizado y su agilidad mental le permitirá tomar decisiones asertivas y activar su personal para colocar los productos al mejor precio. Cuando las personas tienen una baja autoestima, su valor se reduce porque perciben que el mundo está lleno de amenazas y no encuentran recursos internos para afrontar, y el resultado es que le temen a los demás y las competencias que los demás puedan tener. Por eso siempre afirmamos: no le temas a la competencia, tenle terror a tu incompetencia. Interesante, ¿verdad? Sí, porque cuando entramos al mundo social, resulta que aquí las cosas cambian. Cambian porque definitivamente aquello de que vales por ser únicamente, no, ya nos satisface la demanda y las necesidades. Aquí hay 3 elementos, como puedes observar, que son los que dictan la valiosidad de una persona. Quizás resulte eso lamentable, pero es que si jugamos Monopolio y entramos al juego de Monopolio, pues ahí hay unas reglas muy claras. Así es sencillo. Y si jugamos póker, hay otras reglas. Y si jugamos ajedrez, hay otras reglas. Siempre hay algunas reglas. Y resulta que en la sociedad las reglas son las siguientes. ¿Cuánto vale? Vas a depender de 3 elementos. El primero, el hacer. El segundo, tener. Y el tercero, poder. Vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, el hacer. Sí, el hacer, porque quiero que lo tengas claro con este video. ¿Sabes por qué se le paga muchísimo? ¿Tú sabes cuánto gana el gerente de Disney World, por ejemplo? ¿Cuánto gana un gerente en la Apple? ¿Cuánto gana un gerente en una transnacional? Pues muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué será que le pagan tanto? No te creas que es solo por los conocimientos. Yo caí en esa trampa una época en mi vida. Creía que la clave está solo en conocimientos y que mientras más conocimientos iba a ser más valorado. Mentira. Se puede tener muchos conocimientos, pero si esos conocimientos no se llevan a la práctica, no sirven para nada. Por eso hay personas que tienen 5 títulos, 3 posgrados, y resulta que casi están pasando hambre porque no tienen trabajo. ¿Y qué es lo que falla ahí? Bueno, te voy a contar algo. Se le paga mucho a esas personas que ocupan cargos altísimos gerenciales porque tienen capacidad de solucionar problemas. Una empresa que no tenga problemas no existe. No, eso no existe. Toda empresa tiene sus problemas, igual que usted en la vida tiene problemas, situaciones que afrontar, decisiones que tomar. Pero mientras más habilidad tengas para hacer cosas y solucionar los problemas en la empresa, vas a ser mejor pagado. Y por eso cada vez que subes en el escalafón se supone que tienes más habilidades, destrezas, más conocimiento para ponerlos en práctica. Puedes solucionar más problemas. Por eso, el hacer es determinante. Mientras más capacidad tengas tú de hacer cosas, vas a ser más valioso. Si tú solamente sabes exprimir limones, lo único que vas a hacer en tu vida es limonada. Más nada. ¿Y si no hay limones? Pero si además de limonada, exprimir limones y hacer limonada, también sabes cocinar, ya es otra cosa. Y si de paso, en un momento dado, sabes carpintería, fantástico. ¿Por qué? Porque te pueden estar pidiendo algún mueble extra. Así que el hacer es determinante en la vida.
¿Cuánto te valoran? Dependiendo de lo que tú seas capaz de hacer. Pero el hacer también trae inmediatamente el tener. Porque el individuo, a través del hacer, empieza cada vez más a tener más y más. Desde tener más capital, de tener más propiedades, de tener más plus ultra en la vida de cosas. Y ahí ocurre una espiral ascendente. Las personas no se conforman con lo que tienen. Cada vez quieren más, quieren más. Porque claro, aquí está el ego. En el camino espiritual el ego quedaba atrás. Aquí el ego es el protagonista. Yo hago, yo soluciono, yo tengo estrellas, tengo medallas, pero a la parte yo tengo y tengo y tengo. Y mientras más tengo, más me valoran. Y el tercer elemento es obvio. Mientras la persona más tiene, más acumula, comienza a tener cada vez más poder. Por eso inclusive se dice que el mundo está manejado por 10 familias. Imagínate el poder que esas personas tienen. Pero si tú revisas lo que tienen y lo que han hecho para lograr eso, quizás han entregado el alma al diablo. ¿Pero qué? Tienen poder. Así que el poder es aquello que le va a permitir volver a hacer cada vez más cosas. Y por eso es que una persona que tiene poder puede a veces hasta saltar la justicia y es poco castigado, porque tiene poder. Así que, ¿cómo te valora el entorno? Te va a valorar en función de esas 3 características. Y el arte tuyo está en saber combinar el hacer, el tener y el poder en la justa medida. Ya decía yo en otro video que cuando se tiene poder, se amplifica lo que tienes dentro. Así que si ese individuo tiene bondad, cuando tiene más poder, puede ayudar a muchas personas. Cuando dentro de él lo que hay es miseria, evidentemente lo que hay dentro de la persona se va a expandir, va a tener más poder y lamentablemente va a dañar a muchas personas. Ahora, un poco al margen, ¿cuáles son las verdaderas evidencias de poder? Bueno, cuando tú tienes la libertad de poder elegir, tienes un poder extraordinario. Sí, el poder elegir en la vida es porque tú tienes una gran capacidad. Hay personas que no pueden elegir, que están atrapados a un trabajo y no pueden elegir. Hay personas que no pueden elegir ni siquiera qué van a comer porque comen lo que hay. Ahí no hay poder. Pero tú que me estás escuchando, estoy casi seguro de que tú tienes el poder de decir, yo quiero comer esto, yo quiero comer aquello. Es más, yo quiero dejar de comer esto. Y eso es un gran poder. Cuando la persona puede elegir en la vida, hoy es un privilegiado. Hay muchos que no pueden elegir. Y el segundo poder interesante, que está muy alejado del ego, estas cosas que, como te das cuenta, no están atrapadas al ego, sino por el contrario, muy, muy, muy hermosa, es el que verdaderamente tiene poder, puede disculpar, puede perdonar. Por eso los grandes reyes tenían la gracia hasta de perdonar la vida. Mira qué interesante. Eso solo lo podía hacer el rey, porque tenía el poder. Acuérdense, inclusive, en el momento culminante está Barrabás y está Jesús. Y el jerarca político en ese momento, Pilatos, tiene la posibilidad por la tradición de liberar un toque de gracia y liberar a algún esclavo, a alguna persona que estaba encarcelada. ¿Por qué? Porque tiene poder. Cuando tú realmente disculpas, cuando tú realmente ofreces ese olvido y decir, te perdono, y hablaremos del perdón
en otro momento, en ese momento es que tú realmente tienes un gran poder, porque solo los que realmente tienen son los que pueden perdonar. Así que ya hemos visto cuánto vales como persona. Queda claro. Si te tienen con vida el Supremo, es porque vales mucho. ¿Cómo te valoras tú? Esa es la última parte que nos falta. ¿Cómo yo me valoro? Bueno, quiero decirte que la valoración que tú tienes de ti está íntimamente relacionada con lo que te han dicho desde niño. Por eso en las etapas iniciales de la vida es trascendental lo que tú escuchas, lo que te digan. Porque tu ego, porque tu imagen, porque tu autoestima está íntimamente relacionada con lo que te digan las otras personas que tú introyectas y te lo crees. Cuando te dicen de pequeño que tú eres inteligente, cuando te dicen de pequeño que tú eres hermoso, cuando te dicen de pequeño que tú tienes muchas destrezas, eso va introyectándose dentro de ti y tú te lo crees. Y tú de verdaderamente te sientes así. Yo recuerdo que una de las cosas que mi abuela sabiamente me introyectó en la vida era decirme: tú eres muy inteligente, y tú eres muy inteligente, y tú eres. Tenía yo 6, 7, 8, 10, 12 años, y mi abuela: tú eres muy inteligente. Y cuando sacaba una buena nota en la universidad, es que tú eres muy inteligente. Y yo me lo creí, y de verdad lo siento que lo soy. ¿Por qué? Porque después de yo creérmelo, ahora es muy sencillo. Lo que hago es darle curso a esa inteligencia. Pobre el niño que no tiene los estímulos. Pobre esa persona que no recibió esas caricias positivas. Por lo tanto, tu valoración va a depender mucho inicialmente de lo que te dijeron. Pero hay personas que surgen de ambientes tóxicos y sin embargo se valoran, sin embargo saben que ellos pueden ser totalmente diferentes. Y aquí lo que funciona es que cuando yo veo esas cosas externas, me sirven de aprendizaje para no hacer lo mismo. Para no hacer lo mismo. Y seguramente esas personas que deciden ser diferentes tienen una gran fortaleza espiritual. Que esa fortaleza espiritual es la que los rescata, la que los saca de esa oscuridad tóxica que está a su alrededor. Así que por eso es importante cómo tú te valoras. La mayoría del tiempo vivimos con un diálogo interno, conversando con nosotros mismos. Lo que se hable allá adentro, la calidad de lo que se diga allá adentro con pensamientos va a determinar. Ya lo saben, mis pensamientos generan mis emociones y mis emociones generan todo mis secreciones hormonales. Y de acuerdo a las hormonas, a las secreciones que yo tenga en sangre, yo voy a tener actitudes diferentes en la vida. Así que por eso esas personas que hablan en positivo adentro, que se sienten bien consigo mismo, pues es lógico que tengan actitudes, comportamientos totalmente positivos. Y cumpliendo la palabra, también voy a contestar una pregunta de David Osorio de Venezuela. Y la pregunta es bien interesante. ¿Puede el ajedrez llegar a modificar el comportamiento de una persona? ¿Eso es posible a través del ajedrez? Bueno, una pregunta muy interesante, muy interesante. Fíjese, le voy a contestar a David desde dos ángulos diferentes. Voy a comenzar por contarle y aprovecho a darle continuidad a las reflexiones que hacemos con el Gambito de Dama, para que Osorio mismo y cualquiera que nos esté escuchando pues saque sus propias conclusiones. ¿Se acuerdan aquella escena donde Beth sale al final vestida de dama y sale por aquel pasillo toda
primorosa porque ganó la partida? ¿Acaso esa Beth que está saliendo es igual a aquella Beth que fue adoptada y que estaba encorvada y que se sentía muy poquita cosa? Aquella que tenía una serie de complejos y que bajo las condiciones que le tocó la vida, vemos que no siquiera podía elegir qué ropa ponerse. ¿Se acuerdan que les dije poder elegir? Ahí lo tienen. No tenía ni siquiera el poder de elegir. ¿Y cómo se sentía ella cuando vio a aquellos grandes jugadores? Se sentía tan poquita cosa y los admiraba tanto. Bueno, ¿acaso esas dos son las mismas? ¿Acaso cuando ella empezó a jugar contra aquel campeón americano y perdió, lo que sintió, no la transformó? ¿No fue a través del ajedrez que ella, insistiendo y jugando miles de horas de estudio, se fue fortaleciendo y llegó el momento de ganar al ruso? Que el ruso la felicita. ¿Cómo será esa autoestima? Que se siente valorada. Y no solamente eso, que ahora que había ganado la partida, fíjense bien que ahora que ya se había tornado ya en la campeona, que sale al público con esto, con la espalda derecha, fíjense qué cosa hermosa, esta escena, donde ella al montarse en el carro, antes de montarse, observa a aquel compañero que en su momento histórico la apoyó, la ayudó y que de paso hasta ella se enamoró de él. Pero ese gesto de no olvidar de que aun cuando ahora estoy en la cima, ahora podía irme dando la espalda a todo. No, por el contrario, se voltea y lo ve, y con una mirada, sin decir una palabra, ambos se comunican. ¡Qué hermoso! Eso llega a ser místico, espiritual. Eso es algo que tenemos que desarrollar. ¡Qué grande podemos ser! Esa es una autoestima muy alta. Y por cierto, ¿a dónde va Beth? Se baja del carro diciéndole al poder: ya tú no me gobiernas. Déjame aquí en la esquina que yo voy a caminar por las calles y voy a reunirme con unas personas que están en una plaza. Eso es extraordinario. Se quita los guantes y dice: vamos a jugar. ¿Con quién? Con lo pequeño. ¿Se acuerdan de lo pequeño? Vamos a jugar con lo pequeño, el detalle de lo pequeño. Así que sí, el ajedrez, como cualquier otro juego, puede transformar, y sobre todo estos juegos que llevan a efectuar profundas integraciones cerebrales, que llegan a aumentar la concentración, por supuesto, pero no solamente eso, sino que la vivencia de estar jugando a esos niveles definitivamente va haciendo una transformación. Y por cierto, la novela Empoderamiento Personal, Keylellón se da cuenta y lo narra la novela, porque Keylellón es ese joven que está aprendiendo no solamente a mover las piezas, sino está aprendiendo además los secretos de estas cosas que yo le estoy contando. Pues resulta que Keylellón le dice a su padrino que hay cambios profundos dentro de él, que ahora, estudiando el ajedrez desde esta dimensión, se está encontrando, porque está haciendo contacto con su creatividad, con aquel caballo. Le está haciendo más caso a esa intuición. Está desarrollando ese potencial de valores y de talentos que él cada día lo está descubriendo más. Y sobre todo,
cuando le está enseñando a otros a jugar ajedrez, cuando está manifestándose al otro, hay un aprendizaje profundo. ¿Usted quiere valorarse más? Yo lo invito a que haga una de las profesiones más extraordinarias en la vida. Dedíquese a la docencia. Ella no paga muy bien, no paga bien, pero eso no importa. Si usted está haciendo algo con pasión con la docencia, es algo extraordinario, porque cada vez que usted va a dar una clase, si es un buen docente, usted tiene que prepararse, y el que más aprende es usted. Por eso, cuando enseñas, tú multiplicas lo que tienes dentro. Y que León le decía que él ha ido cambiando, y el padrino entonces le dice que hay 5 niveles, de acuerdo a un estado evolutivo de conciencia, y que se pueden detectar perfectamente de acuerdo al lenguaje, al estado e inclusive al comportamiento visual de la persona. El primer nivel es aquel individuo que no escucha, que no oye. ¿Y sabe una cosa? Habla mucho. ¡Ay, Dios mío! Y es esa persona que en realidad se impresiona de todo lo que ve. Y entonces es un loro, es una cotorra, y lo repite, y lo vuelve, y así su vida va, hablando. Y lo que le interesa es ver cosas, y le atrae el ver en lo superficial. Ya cuando evoluciona, ya comienza a oír más y a hablar menos. Y resulta interesante porque ahora ya no solamente se impresiona, sino se da cuenta de la sensación que hay en el cuerpo. Oye, me sentí bien, me sentí mal, me sentí emocionado. Ya es capaz de distinguirla. Porque ahora ya no se limita a ver, sino a observar. Y observar es muchísimo más profundo que ver. Ver es superficial, pero observar es focalizar. Y con el ajedrez te enseña a focalizar inmediatamente. Hay un ejercicio en el ajedrez inicial, y es que te paras frente a un tablero y tienes unos segundos para tú observar lo que está ahí, las piezas que están, y sacar un análisis. Hay que tener esa visión panorámica, pero también tienes que tener esa visión rápida. Y eso se logra con focalizar la atención y observar. Cuando la persona sigue ese proceso de crecimiento personal, ahora es una persona que escucha mucho, muchísimo, y habla poco. Transfórmate en eso. Calla tu lengua. Y por eso tenemos dos mecanismos para escuchar. Y ahora ese individuo de verdad no solamente se emociona, sino que genera ya cosas a otro nivel. Es el individuo que inclusive llega a emocionarse para admirar. Ya habla muy poco. Admira lo que ve. Y admirar significa que se queda admirado de lo que ve y de lo que surge dentro de él. Eso es extraordinario. Eso es. Comienza a admirar y admirarse, porque hay resonancia entre lo que está fuera y lo que está dentro. Ya, si seguimos hacia adelante, ya prácticamente no habla y escucha, y se desarrollan profundos sentimientos. Y entonces el individuo entra en un estado de que es capaz de entrar en la contemplación. En otras palabras, contempla, se puede quedar sentado contemplando en un parque, una montaña, y ahora está en un estado de vacuidad, de mucho vacío, de mucha reflexión. A este punto es importante porque ya el individuo ama saber. Ya no ama el saber para conseguir, para tener, para el hacer, para tener más poder, sino simplemente, oye, ese cuadro, ¿qué representa? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué existe ese cuadro? Amar saber, maravilloso. Cuando veas una apertura, cuando escuches de un maestro internacional, búscale la biografía, cómo fue su vida, cómo llegó a eso. Y vas a encontrar un mundo fascinante.
amar saber. No simplemente Ruy López, peón 4 rey, peón 4 rey. No. ¿Quién fue Ruy López? ¿Y cuál fue la importancia histórica de Ruy López en el ajedrez, por ejemplo? Y ya en el quinto nivel, ya el individuo prácticamente no habla. Ya el individuo es prácticamente un místico. Es aquel individuo que permanece en silencio. Y él está a un nivel de trascendencia. Ya tiene una visión global del mundo, de la humanidad. Ya no está en pequeñas cosas, ya está a otro nivel. Lograr el quinto nivel no es fácil, por supuesto. Eso solo logran los avatares, los místicos. Pero yo te invito a que cada día y tendrás un efecto extraordinario. Y el ajedrez tiene la cualidad de aumentar el silencio, calladito, jugando en silencio con tu mente y con tu creatividad, con el manejo de tu estrategia. ¿Qué tal? Bueno, compañeros, como siempre, un verdadero placer, y yo los invito a que sigan participando, dando sus opiniones, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, ahí están las redes a través de las cuales usted puede tener acceso. No solamente para aspectos relacionados en el ajedrez. En YouTube hay una cantidad de información interesante de distintas áreas en las cuales yo también me he dedicado. Y también, por supuesto, está el libro nuestro de empoderamiento personal, que tengo que agradecer porque ya varias personas me lo han pedido y yo simplemente se los mando por WhatsApp, nada más. Y utilizamos el PayPal, que es perfecto en un momento dado y mañana. ¿Y de qué vamos a hablar para cerrar el próximo encuentro? El próximo encuentro es fantástico. ¿Saben ustedes que hay una concordancia entre las etapas de juego del ajedrez, que tiene 3 instancias, con las etapas también parecidas de la vida humana? En la apertura, las primeras jugadas representan esa etapa de la niñez, de la adolescencia. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué tiene que hacer un niño? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con la apertura? Y el final, el final del ajedrez es el final de la vida. Como les decía, cuando a veces quedan pocas piezas y pudiendo llegar al extremo de simplemente quedar 2 reyes en el tablero. Que por cierto, voy a profundizar más porque me hicieron también una pregunta. Les llamó poderosamente la atención de qué sucede cuando simplemente hay 2 reyes en el tablero, donde ya no hay poder, donde ya no hay tener, donde ya no se puede hacer más nada, sino simplemente es el encuentro de 2 almas. Extraordinario. Y ahí se dan cuenta que después de hacer, tener y poder, se vuelve al ser. 2 seres que transitan por el tablero. Qué bonito. Hablaremos un poquito más de eso. Agradecido por acompañarme y como siempre, un placer.